tocando la cantidad de calcio, ¿sí? Entonces, bueno, iríamos a poner un 2 en las aguas, ¿no? Entonces ahora tendríamos 6 hidrógenos, 2 oxígenos, los oxígenos estamos bien, calcio estamos bien, ¿sí? Nos faltaría balancear entonces el hidrógeno ahora, ¿sí? Porque tenemos 6 en los reactivos, 4 en los productos. Afortunadamente tenemos el hidrógeno acá solito, entonces le podemos mandar un 2 adelante, ¿sí? Entonces ya nos queda balanceado todo. Un calcio, 6 hidrógeno, 2 oxígenos, ¿sí? Bueno, próximo paso, bueno, ya ver el ítem, ¿no es cierto? Tenemos, ¿cuántos gramos bueno, acá faltaría un 2, ¿no es cierto? Porque esta especie de química no existe. Será necesario para formar 64,5 litros de hidrógeno gaseoso, si la presión es de 814 milímetros de mercurio o torr, que es lo mismo, a 32 Kelvin. Yo este ejercicio lo voy a hacer todo en atmósfera por una cuestión de comodidad, por la constante R, que, no sé, siempre la suelo usar en atmósfera litro mol Kelvin. Entonces, bueno, voy a pasar todo a esas unidades. Si alguno usa otra constante o le gustan otras unidades, es libre de hacerlo, pero bueno, respete siempre eh, las unidades. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es pasar la presión, ¿no es cierto? O sea, 814 milímetros de mercurio, ¿cuánto es en atmósfera, ¿no es cierto? O sea, si nosotros tenemos que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, disculpen la prolijidad de la letra, entonces 814, ¿cuánto es? ¿No es cierto? Hay algunos profesores que no les gustan así las reglas de tres, por así decirlo, pero bueno, realmente es lo más cómodo, me parece a mí. De hecho, hacer una división es lo mismo que hacer una regla de tres, porque estamos haciendo esto por esto dividido esto, entonces es lo mismo, sinceramente. ¿Por qué no le gusta? Y no sé, Le pinta, ¿no? sinceramente no lo sé. Claro. Pero no te lo Ah, bueno, ponen. pero de cualquier No, manera, los de nuestra facu, nuestra cátedra, no tienen mucho problema. Hay algunos, sí, sí les gusta, y no, realmente porque está bien. No, no te lo ponen mal, no te lo ponen mal. acordate que estás grabando al final. Bueno, igual usted no buchonee ni nada, no pasa nada, todo bien con lo de la cátedra. Bueno, y entonces atmósfera, bueno, yo hice el cálculo, es simplemente esto por esto dividido esto. En cualquiera de los Mira, en los casos, casos, obviamente, esto es uno. Eh, no sé, ahí se escuchó un micrófono, por favor, si no hacen preguntas, silencien. Eh, bueno, la división básicamente a mí me dio 1,071, lo cual tiene sentido, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esta es la presión a la que vamos a estar trabajando, ¿no es cierto? Nosotros queremos llegar ¿a qué cosa? A saber cuántos moles, ¿sí? Porque a nosotros nos da el dato de los litros que tenemos del gas, ¿sí? Entonces, por la ecuación de Clapeyron, o sea, la famosa pavo igual a ratón, ¿no es cierto? Viene en criollo. Eh, bueno, básicamente tenemos todos los datos, ¿no es cierto? Entonces podemos encontrar una equivalencia para saber qué cantidad de moles de hidrógeno gaseoso vamos a estar manejando, ¿sí? Porque a vos te da una cantidad, ¿no es cierto? Estos litros son una cantidad. Entonces, gracias a que nos dan la presión y la temperatura, nosotros lo podemos traducir en cuántos moles tenemos, ¿sí? Bueno, básicamente entonces, poniendo los numeritos en la ecuación, o sea, terminaríamos despejando n, nos queda que n es igual a PV sobre RT, ¿no es cierto? no falta pasar los grados centígrados San Kelvin. Sí, sí, buena observación. 32 grados más 273 es 35, ¿no? 205 Kelvin. No, sí, 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 sí. 305. Bueno,
Entonces, ahora nos vamos a manejar todo en atmósfera, ¿no? Entonces, presión 1,071 atmósfera, ¿sí? Volumen, a ver, sinceramente no voy a escribir todos los números porque con la desprolijidad de escribir con el mouse va a ser un chiquero. Guíense por lo... como ustedes quieran, sinceramente, si los guía más, pero me parece que va a quedar medio un chiquero. Esta es la presión, ¿sí? La presión que vamos a manejar ahora, el volumen es este, ¿sí? La temperatura va a ser esta, entonces ya tenemos todos los datos, ¿sí? Tenemos que simplemente hacer la cuentita con la R 0,082 atmósfera litro mol Kelvin, ¿no es cierto? Bueno, yo lo hice y me dio 2,762 moles, ¿sí? Bueno, ¿qué significa esto? Esto es básicamente traducir el enunciado de otra manera. Todavía no le dimos ninguna respuesta a nada, ¿sí? O sea, ahora la pregunta reformulada con los datos que tenemos sería, ¿cuántos gramos de hidruro de calcio vamos a necesitar para formar 2,762 moles de hidrógeno gaseoso? ¿No es cierto? Entonces, ahora ya terminamos la parte de los gases, ¿no? Porque ya usamos la ecuación de Clapeyron, todo. Entonces ahora sería una estequiometría normal. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, iremos primero a ver qué onda esto, ¿sí? Qué onda la estequiometría, el balanceo que hicimos y respetar la relación que tienen el reactivo que a vos te están preguntando, que va a ser nuestra incógnita, y el producto, ¿no es cierto? Bueno, entonces nosotros tenemos que la relación es, bueno, directamente yo acá lo podríamos hacer un mol, te da 2 moles, ¿no es cierto? La relación 1,2 y después 2,762 y ver cuántos moles te da, pero directamente, ya que estamos trabajando con un mol acá, vamos a poner directamente el peso de un mol, que es exactamente lo mismo, ¿sí? Porque ya haciendo eso la respuesta nos va a dar directa, porque vos la pregunta te pregunta justamente en gramos, no en moles. Entonces, bueno, es una conversión de antes que nos puede servir para que ya nos quede directa la respuesta. Bueno, esto es por tabla periódica, ¿sí? El calcio pesa 40,1, el hidrógeno pesa 1, entonces 42,1 sería el peso, la masa de el hidruro de calcio, 42,1 gramos, ¿sí? Un mol, obviamente. Entonces, bueno, ahora es simplemente respetar la estequiometría. Entonces, atención, si nosotros metemos un mol de hidruro de calcio, que es equivalente, o sea, pesa 42,1 gramos, la reacción nos da, ¿sí? 2 moles de hidrógeno gaseoso, ¿no es cierto? 2 moles de hidrógeno gaseoso. Pero nosotros no queremos averiguar cuánto nos da, o sea, no nos interesaba 2 moles, ¿sí? Esto es como lo que había, la relación que siempre hay que respetar por una cuestión estequiométrica, porque la energía ni la materia se crean y se destruyen, entonces tiene que respetarse sí o sí esa relación. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo que nosotros queremos llegar realmente es a 2,762 moles, ¿sí? Bueno, acá también iría mole. Esto, intenten siempre respetarlo, ir escribiendo siempre de qué están hablando. Yo a veces me olvido, pero siempre hay que ir poniéndolo, ¿sí? Porque si no, entre todos los cálculos se va haciendo un chiquero y se van olvidando. Bueno, esto por esto, divido esto como toda regla de 3, ¿sí? Ya les digo cuánto me da. 58,14 gramos de hidruro de calcio, ¿sí? Esta sería la respuesta final, en color arcoíris, por supuesto. Bueno, a ver si tienen alguna pregunta. Acá la parte, bueno, no sé si ya con los otros chicos estuvieron haciendo estequiometría, pero acá la única parte relativamente complicada es
o distinta a lo que vinieron haciendo, es la parte de gases, ¿sí? Que es ver qué onda, la formulita, las unidades, ¿sí? Aplicar la ecuación y ver esas cosas. Bueno, no hay ninguna pregunta, vuelvo a las canchas. Sí, claro, haciendo ahí un poco de publicidad. Pausa por un anuncio publicitario. Bueno, bueno, entonces ahora nos ponen otras condiciones, ¿no? Ahora tenemos que nosotros ahora tenemos la masa del reactivo. Si antes teníamos, nos preguntaba la masa del producto. Teníamos la masa del producto, vos te decías, vos querés llegar a este volumen de producto, nosotros lo tradujimos, ¿no? A masa. Perdón, a moles. Bueno, sí, una unidad de cantidad, así que es lo mismo. Ahora tenemos al revés, tenemos la masa del reactivo, ¿sí? Del hidruro. Te dice que el agua está en exceso, así que ni nos vamos a tener que preocupar por eso, ¿sí? Eso es importante porque si no nos vamos a tener que pelear con el reactivo limitante y esas cosas. Acá no pasa, por suerte. Entonces, ¿cuántos litros de hidrógeno gaseoso se generan a 20 grados y 750 milímetros de mercurio si el rendimiento de la reacción es del 73%? ¿Sí? 73% de rendimiento. Bueno, yo les recomiendo que siempre que le diga algo relacionado al rendimiento, hagan los cálculos como si el rendimiento fuera a ser 100%, ¿no es cierto? Y al final hacen una regla de 3 con el 73%, ¿sí? Bueno, nada, ese es el último paso que habría que hacer para ver qué onda. Pero uno idealmente siempre lo va haciendo con el 100% y en el paso final lo transforma. De cualquier manera, primero que nada, hay que fichar bien las unidades porque estamos teniendo de nuevo Celsius y milímetros de mercurio. Y bueno, eso es medio GD. Entonces, bueno, la temperatura, 20 grados centígrados, te dice. ¿A cuánto se traduce? 293, ¿no? Porque 273 más 20, 293 Kelvin. Dame un segundo que cierro la puerta. El sodero. Bueno, entonces 750 milímetros de mercurio, bueno, va a ser otra regla de 3, ¿no? Bueno, directamente, el que la tiene más canchera puede hacer directamente 750 dividido 760. De cualquier manera vamos a desplegar bien la relación para que quede bien visualizado. 750, ¿cuántas atmósferas son, no? Bueno, me dio 0,986 atmósferas, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a trabajar con estas unidades, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te decía ahora? Tenemos la masa del hidruro, ¿no es cierto? Queremos saber cuántos litros, ¿sí? ¿Cuántos litros se van a generar de esto? Vamos a hacer una cosa inversa a lo que hicimos en el anterior. En el anterior nos daban los litros, ¿sí? Y utilizando la ecuación de Clapeyron, pavo igual a ratón, por favor no le digan pavo igual a ratón a los profesores de la facultad, porque me van a venir y me van a cagar piña. Bueno, entonces la cuestión está en que tenemos que hacer lo inverso. Nosotros queremos calcular ahora una estequiometría normal, cuántos moles vamos a sacar de producto hidrógeno gaseoso, ¿sí? Y en base a eso, después con la ecuación de los gases, vamos a transformar a litro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya tenemos la presión, ¿sí? Que la transformamos recién a atmósfera, tenemos la temperatura que la transformamos recién a Kelvin, R la constante, N es lo que vamos a calcular, el número de moles, B es nuestra incógnita.
¿sí? Bueno, no, ahí va. Entonces, primero que nada, geometría de tabla periódica, de tabla periódica no, del enunciado sería, del problema, ya todo balanceado. Entonces habíamos visto que, esto lo pongo en gramo porque te da en gramo también acá el enunciado, ¿no es cierto? Si no, podríamos trabajar en otra cosa. Realmente siempre es lo mismo. A mí me gusta más trabajar en moles, pero bueno, no sé. Ahora se dio que es más servido todo si trabajamos en gramo. Bueno, eso nos daba 2 moles, ¿sí? De hidrógeno gaseoso, que es esta misma línea de acá, básicamente. Pero nosotros no tenemos estas cantidades. Nosotros tenemos 10 gramos. ¿Sí? Entonces, con 10 gramos de ese reactivo y el agua en exceso, o sea que no nos va a molestar para nada, entonces, ¿cuántos moles de hidrógeno gaseoso nos va a dar? ¿Sí? 10 por 2 dividido esto, ¿sí? Ahora, esto va a ser, bueno, espera, nos va a dar 0,475 moles de hidrógeno gaseoso. Ahora, ¿esto qué pasa? Esta es la relación reactivo-producto, ¿sí? O sea, básicamente vos, cuánto metés y cuánto sacás, ¿sí? Esto, ¿sí? Esto es lo que daría si nosotros tuviésemos un 100% de rendimiento, ¿sí? Esto es con el 100% de rendimiento. Entonces, ¿yo cómo lo pienso? Bueno, yo esto lo tengo, ¿sí? Vos no es que metés menos de esto, no es que metés el 73% de esto o algo así. Es que vos al final de la reacción sacás menos producto, ¿sí? Entonces, vamos a jugar con el producto. Idealmente, si nosotros con la reacción hubiésemos obtenido un 100% de rendimiento, ¿sí? Sacamos esto. Entonces, esto es lo que obtenemos si hubiésemos sacado un 100% de rendimiento. Ahora, nosotros no sacamos un 100% de rendimiento, nosotros sacamos un 73% de rendimiento, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es nuestra incógnita? ¿Sí? ¿Cuánto hubiese sido si nosotros hubiésemos sacado un 73% de rendimiento, que es lo que realmente se obtiene, ¿no? Bueno, eh, bueno, hay que hacer 73 por esto, dividido 100, ¿sí? Una pregunta. Sí. Acá en la regla de 3 sí se puede poner el porcentaje, ¿no? En la que no se puede es en el de la pureza. Claro, en el de la pureza. En el de la pureza, porque en el de la pureza vos tenés justamente impurezas y vos tenés que trabajar sobre la masa total, tenés que averiguar cuánto hay metido ahí en el medio, entonces ya no sería lo mismo. Tenés que ver si la impureza te reacciona, tenés otras condiciones. A ver, de cualquier manera, si te dice que vos tenés, no sé, un bloque de hierro de 1 kilo impuro, pero te dice que vos sabés que el 50% es puro, y te dice que la impureza no reacciona, entonces vos tenés medio kilo de hierro puro ahí adentro, ¿no? Así que en ese caso también la podría usar. Bueno, entonces esto a cuenta básicamente te da 0,347 moles de hidrógeno, ¿sí? O sea, esto es lo que realmente sacamos con el rendimiento que nos dice la reacción. Pero esto es de moles, ¿sí? Todavía no jugamos con las relaciones de los gases. Esto es como una estequiometría normal hasta ahora. Ahora viene la parte de usar la ecuación de Clapeyron, que es la que nos va a decir cuántos litros, ¿sí? Que es lo que básicamente nos preguntaba el enunciado. Pero ya hicimos la conversión al rendimiento que esta reacción tiene. Entonces, bueno, es simplemente aplicar la fórmula, ¿no es cierto? La presión era 0,986 atmósferas. Bueno, nosotros queremos liberar esto. ¿Sí? Tenemos
esta cantidad de moles que acabamos de averiguar acá, la constante de los gases ideales, la temperatura que eran 305, no, eran 293, ¿no? Sí, 293 Kelvin. Era la temperatura. Bueno, y la presión era 0,986. Bueno, haciendo la cuenta, no sé si les conviene que vaya escribiendo todo, pero me parece que... Por favor. ¿Sí? Dale, dale. Bueno, entonces los moles por 0,082 atmósfera litros sobre mol Kelvin por 298 Kelvin de temperatura. Todo esto sobre 0,986 era, ¿no? Atmósfera. Sí. Bueno, entonces el volumen va a ser igual. Bueno, hay que poner los números bien en la calculadora, básicamente. Y nos da, a mí me dio 8,455 litros. Lo voy a comprobar, lo hago de nuevo. Ahí, ¿qué onda? Sí, me dio eso. Bueno, y ahí estaríamos con este enunciado también. Bueno, ahora con el lápiz galaxia. Bueno, a ver si tienen alguna pregunta. No son 298, 273 más 20. 293 me parece. Y puse 298, flashé. Sí, flashé que eran 25 grados. Mi cabeza cayó. A ver, 0, a ver si... Capaz que estaba bien y lo hice mal recién. Y lo escribí bien. 293. Sí, lo había escrito bien o variaba muy poco. Pero sí, básicamente es el número. Bueno, entonces hasta ahí estamos con el B. No sé si tienen alguna duda. Si no, pasamos al C. Bien Alejo ahí por darse cuenta de la temperatura. Bueno, ¿qué dice el C? Entonces, los moles de hidrógeno gaseoso obtenidos recién se introducen en un recipiente de 15 litros donde previamente había nitrógeno gaseoso. Inerte, no reaccionan entre los dos, ¿sí? Todos gases ideales, registrándose una presión de 2,26 atmósferas. ¿Cuántos gramos de nitrógeno hay en el recipiente? Bueno, ¿cómo lo pensamos esto? O sea, el volumen total que van a estar ocupando ahora los dos, ¿sí? Son 15 litros. Lo primero que tendríamos que pensar es que los moles totales... Espera, voy a traer esto así. Toda la tecnología tenemos acá. Vamos a poner ahí. Entonces, lo primero que tendríamos que pensar es que los moles totales es la suma de los dos moles, ¿no es cierto? Entonces, bueno, N va a ser igual a los moles anteriores, porque básicamente nosotros después de hacer esto, aislábamos el hidrógeno y lo metíamos en el recipiente ese que estábamos viendo antes, ¿no? ¿Cuántos moles eran? 0,347, ¿sí? 0,347 más X, porque nosotros no tenemos ni idea cuántos moles de nitrógeno hay, ¿no? No lo sabemos, pero lo podemos calcular. ¿Por qué? Porque tenemos la presión,
¿no es cierto? Tenemos el volumen, tenemos la constante de los gases ideales, ya medio que tenemos todo, ¿no? P por B. Y una pregunta, ¿ahí seguiríamos a la temperatura del B o estaríamos a temperatura, no sé, ambiente o...? Mirá, yo lo calculé con la temperatura del B porque justamente te dice los moles obtenidos en B, entonces como no te aclara, yo calculo que estás trabajando sobre, o sea, en las mismas condiciones. Vos estás sacando una cosa de un lado y, no sé, en el ambiente habrá 20 grados, ¿me entendés? Capaz que en el A justamente lo ponían en una platina o algo así, de calentamiento, como para llegar a 32, y la temperatura del ambiente habrá seguido siendo 20 grados, entonces siguen trabajando en eso. Porque si no, sería medio raro asumir otra cosa distinta si no está clara. De cualquier manera, eso en un examen se puede preguntar tranquilamente, porque tampoco es una pregunta así que haya que saber o de desconocimiento. Pero bueno, yo lo calculé con 20 grados. De cualquier manera, la mecánica sería la misma. Si vos lo pensás como que estuviese a temperatura ambiente, son 25 grados o 298 Kelvin. Ahora vamos a trabajar en 293 porque las condiciones anteriores fueron así. Bueno, básicamente entonces, todo esto se metió dentro de un frasco, del cual está teniendo una presión en las paredes, ¿sí? Presión en todo el frasco de 2,26 atmósferas. Por el volumen que ocupan, porque como todos saben, los gases son fluidos y ocupan el recipiente que los contiene. Eso termina pasando siempre a lo largo del tiempo, así que siempre hay que considerarlo. Bueno, entonces básicamente 15 litros. Bueno, N no sabemos cuánto es, pero sabemos que es la suma de estas dos cosas, entonces seguimos teniendo una sola incógnita, ¿sí? No es que hay dos. Nuestra incógnita ahora está implícita dentro de N, también lo podríamos poner todo 0,32 más X. Bueno, por R, que es la constante, por 293 Kelvin, ¿no? Bueno, despejando N, nos quedaría, bueno, habría que hacer la cuenta, 0,082 por 293 dividido. Bueno, me da... ¿Tiene sentido esto? No, al revés me parece que tenés que dividir Sí, no. la atmósfera Sí, por litro. flashé. Error de matemática de secundaria, ¿viste? Sí. Despejamos para el otro lado. Bueno, 1,4. No, 1, vamos a redondear un poquito menos. 1,41. Bueno, entonces ahora simplemente esto es el resultado de la suma de estas dos cosas, ¿no? Entonces muy simple. Bueno, nos queda que la resta de estas dos cosas es X. Entonces, X me da 1,064. Bueno, esto termina siendo entonces los moles de nitrógeno que tenemos adentro, ¿sí? Porque estos eran los moles de hidrógeno que teníamos adentro juntos. ¿Y por qué digo juntos? Porque este volumen es el que ocupan los dos al mismo tiempo. Esta presión es la presión que ejercen los dos al mismo tiempo, ¿sí? Todos los dos juntos. Entonces la N va a estar implícito que es la sumatoria de todos los moles que vos tengas de gases ahí adentro metidos. En este caso conocíamos uno, entonces el despeje de la incógnita nos termina siendo la cantidad de moles que teníamos del otro gas. Pero bueno, es eso el ejercicio.
No pregunta nada más, me parece, ¿cuántos gramos? No. Ah, bueno, no, esto está claro, en moles, te pregunta en gramos. Entonces, bueno, esto es tabla periódica. Un mol acuérdense que los diatómicos, es el peso de 2 veces lo que diga la tabla periódica, o sea, 28 gramos, porque cada nitrógeno pesa 14, ¿sí? Una pregunta. Sí. Se supone que nosotros en el parcial no podemos tener la tabla periódica, ¿no? Para ¿No? sacarla más o menos. No sé, es que en un lado dice que sí, pero todos los profesores no podemos dijeron que tenerla. no. No se puede. No, pero No me la conté. sí, te lo dan. El papel, Son o sea, datos en que el te dan. parcial no dan todos los... Bueno, claro. Probablemente te lo vayan dando, te dan en los ejercicios, cosas así. Sí, dijeron que te lo iban a dar. Que no Sí, supongo que sí, porque imagínate tener que acordarte todos los pesos atómicos de la tabla periódica, me vuelvo loco. Creo que nadie se sabe. No, sí te lo dan anotado. Sí, para Al mí, final del parcial. no creo que sea algo que se tengan que acordar. De cualquier manera, no se preocupen, porque a medida que vayan haciendo ejercicio, se van a ir acordando. A no ser que les pregunten el peso del, qué sé yo, del bismuto, qué sé yo, ¿viste? Yo tengo una cortina de tabla periódica, así que me puedo ver todo. Es 209, pero ustedes no. Y menos en el examen. Así que se cagan. Disculpa, Sí, ¿puedes repasar el cálculo arriba de la ecuación? sí, el de ya dentro del frasco. Sí, ahí me perdí. Bueno, o sea, vos básicamente tenés un frasco, ¿no? Tenés un frasquito tapado, todo cerrado, por supuesto, que adentro tiene 2 gases ahí difusos, ¿sí? Probablemente esté mezclado, ¿no? Pero bueno, para visualizarlo, uno nitrógeno y el otro hidrógeno, ¿sí? Entonces, a vos el enunciado te está diciendo que el recipiente ocupa 15 litros, ¿sí? O sea, el volumen de este más el volumen de este son 15 litros ahora, ¿sí? Te está diciendo que juntos ejercen una presión de 2,26 atmósferas, ¿sí? O sea, a las paredes del recipiente, ¿sí? Los dos, ya a ese volumen, ejercen 2,26 atmósferas de presión, ¿sí? Como dijimos antes, seguimos trabajando con la temperatura anterior porque no nos dijo algo distinto. Entonces, estamos a 20 grados o 293 Kelvin para que ya nos quede, ¿sí? Entonces, fíjate, tenemos todos los datos para calcular lo que nosotros queremos calcular, porque a vos te está preguntando cuántos gramos de nitrógeno hay en el recipiente, ¿sí? Vos querés saber una cantidad de masa, ¿sí? Una ecuación que te relaciona la cantidad de masa es esta, ¿no? Que está acá. Está bien, te pregunta gramos, pero vos una vez ya calculando los moles, vas a poder calcular, ¿qué cosa? Los gramos de nitrógeno, ¿sí? La cuestión está en que los moles totales que ejercen esta presión y ocupan este espacio, es la suma de los dos, porque vos sacaste de este ejercicio, vos produciste 0,347 moles y los metiste en donde ya había X moles de nitrógeno, ¿sí? Eso no se achica ni se agranda, vos tenés 0,347 moles y tenés eso, vos metiste esa cantidad. ¿Me venís siguiendo? Sí, te sigo. Bueno, entonces, ahora tenemos para aplicar la ecuación de Clapeyron, que es la presión que estamos manejando dentro del frasco, 2,26, el volumen del frasco, que es 15 litros, esto que es nuestra incógnita, y es nuestra incógnita porque nosotros no sabemos la cantidad de moles de nitrógeno, ¿sí? Sabemos esta, que sí, nos sirve, pero sigue siendo nuestra incógnita. R lo tenemos porque la constante, T lo tenemos porque es la temperatura que veníamos manejando, ¿sí? Pasaste RT dividiendo. Claro, pasamos de RT dividiendo, o sea, despejamos la N, que era nuestra incógnita. Bueno, esto medio que parece una H, pero es una N. Bueno, y los moles que nos den,
va a ser la suma de los dos gases, ¿sí? Porque todos estos parámetros que venimos utilizando, el volumen, la presión, es de los dos sumados, ¿sí? No es solamente del nitrógeno o solamente del oxígeno, sino los tendríamos que aislar y ver qué onda, pero están los dos juntos, ¿me entendés? La medición se hizo con los dos juntos. Entonces nosotros sabiendo la cantidad que metimos de uno, ¿sí? Y sabiendo la cantidad total de moles que hay, entonces podemos saber la cantidad del otro que hay, ¿sí? Sí, ahí ya entendí. Perfecto. Bueno, es eso, con la cantidad de moles, por tabla periódica lo pasás a gramo, que bueno, nunca lo hicimos, pero va a dar un poquito más de 28. 1,064 por 28. 29,8 casi. ¿De qué? De nitrógeno, ¿no? Bueno, a ver si tienen alguna pregunta. Yendo a comprar esa cortina. Ahora falta pasar los moles de hidrógeno. Realmente no, porque, o sea, la pregunta era cuántos gramos de nitrógeno hay en el recipiente. O sea, ya está, ya respondimos lo que preguntaba. Yo diría sí, que... el total de gramos, ¿no? Claro, no necesariamente. Si te lo preguntas, sí, lo tendrías que hacer. Pero en este caso no es necesario. Bueno, creo que no tenemos preguntas. Bueno, es eso simplemente. Si quieren, podemos ir pasando al otro. ¿Les parece? Otro de gases. Ya metemos un poquito de presiones parciales en el medio y cosas así. Bueno, chao. ¿Dónde dejé el otro? Estaba por ahí. Acá está. Bueno. Entonces, la descomposición térmica del nitrato de calcio se presenta en la siguiente reacción, ¿sí? Bueno, si el dióxido de nitrógeno, y el oxígeno, se recogen separados a 8 atmósferas a 25 grados, ¿qué volumen de cada uno puede obtenerse si se descomponen 15 kilos de nitrato de calcio? Bueno, es una banda 15 kilos, así que ustedes ahora van a ver que va a dar una banda. A mí me dio una banda, pero ya lo vamos a ver, lo vamos a contrastar con los cálculos. Una pregunta. Sí. Buenas tardes, recién me meto. ¿Cómo es la dinámica de la clase? ¿Lo hacemos todos juntos o vamos viendo si lo podemos hacer solos y después corregimos todos juntos? Mirá, yo por ejemplo, que hicimos recién, yo iba leyendo los enunciados, medio que los iba haciendo yo, pero si tienen alguna pregunta me pueden preguntar. Lo ideal es que no se pisen en las preguntas, o sea, no se hablen encima. Y de última, si tienen alguna pregunta medio secundaria que no haga falta interrumpirla, pueden dejar ahí en los mensajes y después de un enunciado la leemos. Listo, gracias. De nada. Una pregunta, ¿ese ejercicio en qué parcial está? Sí. Mirá, nosotros tenemos un Discord de los hijos de Faraday. Después de última podemos pasar el link y podemos colgar cosas ahí. Y bueno, esas cositas. Ahí pueden sacar info. Pero medio que está todo en el Drive. En el Mega, perdón. En el Mega de la Facu hay un montón de parciales y de cosas así. No sé si este está justo ahí, pero hay un montón ahí. Bueno, entonces, ¿qué volumen de cada uno puede obtenerse si se descomponen 15 kilos de nitrato de calcio? ¿No es cierto? Bueno, lo primero que deberíamos ver es de pasar un poco estos 15 kilos a moles, ¿no es cierto? Porque nuestra relación estequiométrica está en moles,
¿no es cierto? Entonces, si nosotros queremos relacionar nuestra masa de nitrato de calcio con estos dos, lo más recomendable es ir por los moles, ¿sí? Porque siempre suelen ser números enteros, o no, pero no son tan grandes. Porque si no, vamos a tener que estar trabajando todo el tiempo con 15.000 gramos y es una locura. Entonces, bueno, un mol de nitrato de calcio, ¿sí? Esta es la única vez que voy a poner sólido, después no lo voy a poner más porque se hace medio un chiquero. Entonces esto, por tabla periódica, ¿cuánto pesa? Bueno, vamos a bajar un poquito porque hace falta. Bueno. Vamos a hacer la cuentita bien. 14 pesa el nitrógeno, 16 por 3 pesan los 3 oxígenos. Todo eso por 2 porque está dentro del paréntesis, más 40,1 que pesa el calcio. Está bien, 164,1 gramos pesa un mol de todo esto, ¿sí? Esas dos rayitas es que es lo mismo. De eso mismo estamos hablando. Bueno, entonces básicamente, ¿cuánto pesa lo que nosotros tenemos? ¿Sí? Porque lo que nosotros estamos metiendo en la reacción, ¿sí? Hay que pensarlo medio como un horno, ¿no es cierto? Nosotros para hacer una torta estamos metiendo tanto de receta, ¿no? Bueno, disponemos de tanto de manteca, ponele. Y esta es la receta que nunca podemos romper, ¿sí? Es medio una analogía para hacer. Entonces, 15.000 gramos, que es lo que nosotros posta tenemos, de esto. Entonces, ¿cuánto nos da? ¿Sí? ¿Cuánto nos daría, respetando las proporciones de la receta, cuánto nos terminaría dando? Como les dije, es una banda, porque 91,4 va a terminar quedando esto por esto dividido esto. Si no me equivoco. Bueno. Va a ser un choclo. Voy a comprobarlo de nuevo con la cuentita. Sí, a mí me dio eso. A mí también. Sí, está bien. Bueno, ¿no? Entonces, ahora ya está. Ahora no tocamos más los gramos, ¿sí? Vamos a trabajar todo con estos moles, que es lo que nosotros realmente hemos usado para llegar a nuestros productos. Entonces, bueno, seguimos con las relaciones estequiométricas acá, ¿sí? Esto se respeta siempre y es lo que más tienen que mirar a la hora de después contrastarlo con las cosas que vamos a tener. Con las cosas, digamos, que te dan el enunciado, ¿sí? Las cantidades que te dan el enunciado. Entonces, 2 moles, ¿sí? De nitrato de calcio, porque la pregunta era, ¿qué volumen de cada uno puede obtenerse si se descomponen tanto de nitrato de calcio? El objetivo ahora va a ser entonces calcular cuántos moles nos van a dar de cada uno de los dos, ¿sí? Del dióxido de nitrógeno, o tiene otro nombre, no importa, vamos a llamarlo así. Y bueno, y el oxígeno gaseoso. Nosotros de esos dos compuestos queremos sacar, ¿qué cosa? ¿Cuántos moles vamos a sacar al final? Y después, ¿sí? Con la ecuación de Clapeyron lo vamos a transformar a volumen, ¿sí? Porque nuestra relación estequiométrica es una relación de masa siempre, ¿sí? O moles, gramos, ¿sí? No, acá no está metido todavía el concepto de volumen. Después, ¿sí? Como es un gas, ahí podemos ya pensar en algo de volumen, y más si te habla el enunciado. Pero bueno, siempre primero respetando las relaciones estequiométricas. Entonces, 2 moles de nitrato de calcio te dan 4 moles de dióxido de nitrógeno, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros no metimos 2 moles, metimos 91,4, ¿cuántos nos va a dar, ¿sí? De producto? X igual a cuánto, ¿sí? Otra regla de 3. Bueno, termina siendo por 2, básicamente. Porque es por 4 dividido 2. ¿Sí? 182,8 me da.
Profe, perdón. En la Sí, estequiometría de arriba, el 174,1 es lo que pesa el nitrato de calcio. sí, esto es el peso, fíjate, esto es el peso de un mol. Bueno, lo voy a poner, acá lo escribo. Había dicho antes que cuando pongo dos barritas así es como que estoy hablando de lo mismo. Ah, Pero claro, de no qué había manera... entendido. Sí, sí, está bien. No, tranqui. Ahora lo pongo y, bueno, después intenten respetar esa referencia, si no me lo pregunto, no pasa nada. Bueno, entonces básicamente nosotros obtendríamos esto, ¿no es cierto? Vamos a calcular ahora cuánto tendríamos de los otros, después los pasamos a los dos juntos a volumen. Pero entienden lo que estamos haciendo, nosotros estamos calculando. Esto es una estequiometría básica, ¿sí? Esto sería lo mismo que con dos sólidos hasta ahora. Entonces, 2 moles de nitrato de calcio te da 1 mol de oxígeno gaseoso, ¿sí? Entonces, nosotros nos metimos 2 moles, es la misma, el mismo input, digamos. A ver qué onda, cuánto te da. Bueno, esto por esto dividido esto, ¿sí? Que serían, bueno, es lo mismo que terminar siendo esto dividido 2. 45,7. 45,7, perfecto. 45,7 moles de oxígeno gaseoso, ¿sí? Bueno, entonces ahora viene la parte de gases, ¿sí? Ahora viene la parte de la conversión. Nosotros no nos interesaba en moles, o sea, la pregunta original era qué volumen íbamos a obtener. Bueno, para eso nosotros tenemos la ecuación esta. ¿Cómo se llama? La ecuación de Clapeyron. No, como decís vos. En criollo, pavo igual a ratón. No sé, es como que es más fácil de acordarse. Ahí tenés, mirá. Pavo igual a ratón. Claro, es una regla mnemotécnica. Por favor, no le vaya a decir eso a la profesora o al profesor porque se pudre. No pasa nada, joder, pero hay veces que son medio hinchas. Bueno, entonces básicamente aplicar la fórmula, ¿sí? O sea, ¿cuánta presión teníamos nosotros? ¿Con cuánto lo estábamos manejando? El enunciado te decía 8 atmósferas. Bueno, vamos a pasar directamente acá. 25 Celsius, ¿cuánto es? 298 Kelvin, ¿no? Ya tenemos atmósfera Kelvin, entonces ya medio que ya está, porque podemos usar, esto nos dio moles, ¿sí? Ya tenemos todas las unidades correctas. Entonces nuestro objetivo es sacar el volumen. Vamos primero con el volumen de dióxido de nitrógeno. Entonces el volumen de dióxido de nitrógeno va a ser igual a, bueno, los moles de dióxido de nitrógeno por R por la temperatura total, que bueno, es la del ecosistema, sobre la presión que se esté manejando en el ambiente, ¿sí? Bueno, entonces básicamente esto ¿cuánto va a ser? Ya tenemos que hacer la cuenta básicamente. Lo que nos dio acá, 182,8 moles de dióxido de nitrógeno, la constante de los gases ideales, la temperatura 298 dijimos, todo esto sobre 8 atmósferas. 8 atmósferas, bien ahí. Bueno, el volumen es hacer la cuenta, vamos a ver cuánto nos da. Me dio 558,3 o 4,4. Bien. Perfecto, a mí también me dio eso. 558,4, total. Bueno, es hacer el mismo paso para el oxígeno, ¿sí? Pavo igual a ratón otra vez.
Entonces nos queda que el volumen del oxígeno gaseoso, hago como el volumen del oxígeno gaseoso va a ser igual a los moles del oxígeno gaseoso. Epa, ¿qué pasó ahí? Bueno. Por la temperatura, que es la temperatura del ambiente, y la presión también va a ser la presión del ambiente, ¿sí? Porque no están en, como se dice, no están en ningún recipiente ni nada así. De cualquier manera sería lo mismo, porque en un recipiente también se tomaría como un ambiente ese recipiente, ¿sí? De hecho, son gases. En algún ambiente tiene que estar, porque si no estaría todo volando por el laboratorio. Pero bueno, están aislados, así que se hacen por parte. No es como el ejercicio anterior, que están los dos en el mismo recipiente. Entonces los dos son los que ejercen esa misma presión. Los dos son los que tienen la cantidad de moles que va a estar manejando la ecuación. ¿Sí? Acá estamos calculándolos individualmente porque inicialmente el ejercicio te decía que se recogen separados. ¿Sí? Eso es re importante porque es nada que ver. Bueno, entonces básicamente dividido la presión atmosférica, que eran 8 atmósferas, es la atmósfera que van a estar manejando estos gases, donde teníamos 45,7 ¿era? ¿O 47,5? 45,7. 45,7 por R. Por la temperatura 298 sobre, acá no hay flecha, no hay líneas rectas. Entonces el volumen, bueno, es la cuentita, ¿sí? A mí me dio 139,6, ¿no? La voy a nuevo a ver. Sí, me dio eso. Muy bien, sí. Sí, 139,6. Bueno, me parece que esto es lo que preguntaba, a ver si no me equivoco. Claro, bueno. Entonces repasemos los pasos que hicimos. Se recogen por separado, ¿sí? Entonces, agarramos los 15 kilos, lo pasamos a moles, para poder laburar con la estequiometría, que la estequiometría del enunciado siempre está en moles. Entonces lo pasamos a moles, con los moles calculamos cuánto de los dos productos íbamos a tener, ¿sí? Y después le aplicamos la ecuación de Clapeyron para pasar de moles con la presión y la temperatura que estamos laburando, lo pasamos al volumen, que es lo que te pregunta, ¿sí? Básicamente eso. A ver si tiene alguna pregunta por el Meet. Pibe, no te rindas, es buena esa, no la sabía. No sé dónde metiste la D y la S, pero no pasa nada. A ver, ¿qué más dijeron? No. Pocas veces nos reímos tanto. Me gusta, me gusta. Bueno, acá pasaron el Mega. ¿Van a subir el video a YouTube? Bueno, se ve que sí. No tenía ni idea, pero se ve que sí. Higiene lo dice, él es el Power Ranger rojo. Bueno, pasamos al otro. Bueno, si se recogieran, ahora básicamente estamos yendo a un enunciado parecido al del anterior problema, que era que los juntábamos en los dos recipientes. Si se recogieran ambos gases en un recipiente de 15 litros a 25 grados Celsius, ¿cuál sería la presión parcial de ambos gases? ¿Y la presión total? Bueno, acá entra un poquito lo que vimos antes y también entra la ley de Dalton a jugar. ¿Cuál sería la presión parcial de los gases? Bueno, pavo igual a ratón, pibe no te rinda, lo que quieran. Entonces, nos queda que la presión de uno de los productos con los que estamos trabajando
bueno, los parámetros despejados, ¿sí? Ahora, ¿cuáles serían los parámetros? Moví un numerito. Acá está, ¿no? Sí. 15 litros el recipiente total, 25 grados la temperatura total. Está bien, ¿no? Desapareció todo. Bueno, ¿cuántos moles andábamos manejando de esto? 182,8. Ahí va. 182,8 por la constante de los gases ideales. No voy a poner la unidad de medida, ya la venimos manejando antes, pero... pará, ¿por qué puse acá 298? Está bien, era 25 grados. Pensé que era 293. Ahora sí era 25. Pero, Sí. ¿qué estamos calculando acá? Estamos calculando la presión parcial, ¿sí? Fíjate que te dice cuál sería la presión parcial de ambos gases, ¿sí? Nosotros queremos saber básicamente la presión, el concepto de presión parcial es cuánta presión hace cada gas a la mezcla de los dos gases, ¿sí? ¿Me seguís? Sí. Bueno, entonces estamos calculando eso se calcula con los datos que tenemos de cada uno de los productos que estamos viendo. Entonces el volumen total que van a ocupar ahora van a ser 15 litros, ¿no? Y esto nos da... Sería volver a calcular las presiones en los que nos dan y después sumarlas. ¿Cómo, perdón? Que hay que calcular las dos presiones en los datos que nos dieron y después sumarlas para sacar la total. Claro, básicamente sí, por la ley de Dalton, porque la ley de Dalton dice que la sumatoria de las presiones parciales es igual a la presión total, básicamente. Justamente por eso estamos trabajando con el volumen total, y no es que hay que calcular, por ejemplo, el volumen que ocupa el dióxido de nitrógeno adentro del volumen total, ¿me entendés? Porque es como un todo ahora, es una mezcla. Entonces, bueno, vino Dalton y dijo eso. En la sumatoria, bueno, dijo un montón de cosas, ¿no? Pero una de las cosas es esa. Que la sumatoria de las presiones parciales es igual a la presión total que se ejerce sobre el recipiente. ¿Sí? Bueno, esto a mí me da 297,8, ¿puede ser? No sé si uno lo está haciendo a la par. Sí, me dio a mí. Así. Sí, igual. Perfecto. Bárbaro. Bueno, lo mismo con el oxígeno, que es el otro gas en la mezcla. NRT sobre B, 45,7, eran los moles que tenía el oxígeno, que hay oxígeno en la mezcla. Igual, me perdí porque no usamos el volumen que corresponde a cada gas. Porque ahora es una mezcla, ¿sí? O sea, es una mezcla y el recipiente tiene 15 litros en total. Entonces ahora se hizo una mezcla de los dos gases y ahora los dos gases están ocupando 15 litros, ¿sí? No es que tenés una sección del recipiente sellada, por ejemplo, que tiene nitrógeno y otra oxígeno. ¿Me entendés? Están unidos ahora los dos. Ahí lo interpreté. Bien. De una. Claro. Claro. O sea, dependiendo del recipiente que lo contiene, el volumen y por lo tanto la presión van a variar. Como decía Gena, si vos tenés un gas, tenés 3 litros de un gas en un recipiente, si vos, no sé, lo ponés en un globo, obviamente depende cuánto te deje el globo por la extensión de las paredes de goma, ¿no? Pero probablemente se infle mucho más que 3 litros un globo. No sé, ponerle que llegue a 6 litros. Bueno, eso significa que tiene menos presión ahora el gas, ¿sí? Está ejerciendo menos presión, entonces se liberó, pudo expandirse. Cuanta más presión vos le pones a un gas, más lo estás apretando literalmente, entonces más chico está.
Bueno, y con estos datos me dio 74,44, ¿puede ser? 74,4. Sí, 74,4. Sí, 74,4. Bueno, atmósfera, ¿no? Porque estamos trabajando en atmósfera. Bueno, como decía el compañero, entonces Dalton dice que la presión total es igual a la sumatoria de las presiones parciales de cada gas de una mezcla. Esto, lo mismo si tuviéramos 5 gases dentro de una mezcla, pasa lo mismo. Tenemos 2, entonces la sumatoria de las 2 va a ser esto más esto, básicamente. Fíjense que es una banda, o sea, no hay chance de que no reviente un recipiente, si es de vidrio, va a explotar, ¿me entendés? Porque 300 atmósferas no hay ni siquiera, creo que en ningún planeta del sistema solar hay esta cantidad de atmósfera. Y ya 74,4 también es una banda. ¿Qué sé yo? Capaz que en un recipiente de adamantium o vibranio se puede, pero no tenemos eso. No existe. Claro. Pero bueno, cuestión, no sé a quién se le ocurriría mandarle 15 kilos de esto a una banda, pero bueno, da eso, ¿sí? Un montón. Bueno, entonces acá ya llegaríamos a la respuesta del enunciado 2, que básicamente te preguntaba eso, las presiones parciales y la presión total. ¿Sí? Uy. No sé si les quedó alguna duda de este. A ver qué pusieron acá. Ah, está hecho por vos. Bueno, Gena hizo que explote el recipiente, culpa de él. A casa. Bueno, bueno, ahí estamos. Es eso, si no tienen duda, pasamos al C. Bueno, y determinar las fracciones molares de ambos gases con la condición del ítem B. Esto es medio una boludez, porque tenemos los 2 moles, ¿sí? Entonces, a ver, la fracción molar de cualquier cosa, en este caso de nitrógeno, por ejemplo, va a ser los moles, el N del nitrógeno, ¿sí? Sobre el N total que nosotros tenemos en la mezcla, ¿sí? La cantidad de moles totales. Eso en cualquier tipo de mezcla. En este caso tenemos 2, entonces va a ser los moles que tenemos de nitrógeno más los moles que tenemos de oxígeno, ¿sí? Es literalmente ver cuánto hay de uno sobre cuánto hay del total. Entonces eso te da una idea de cuánto representa en el todo, básicamente, en la mezcla total de gases. Obviamente nunca puede ser mayor a 1. Esos ojos se van a dar cuenta por si lo ponen al revés, pero siempre el individual va arriba. Bueno, básicamente me da aproximadamente 0,8. Bueno, y acá uno podría decir, entonces, si uno es el todo, entonces, por descarte, el otro es 0,2, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera lo vamos a calcular porque si nosotros tuviéramos 4 gases adentro de la mezcla, bueno, ahí tendríamos que calcular 3 hasta que nos quede como incógnita el último. ¿No es cierto? Entonces vamos a calcular los moles de oxígeno. Acá ni hice la cuenta, ¿viste? Puse ya lo que había puesto yo. Pero es reemplazar por los numeritos. Eso te iba a preguntar, en los moles de dióxido de nitrógeno, ¿qué número usaste? ¿1,064? Siempre se respetan, claro, los moles
que habíamos calculado al principio de todo. A ver dónde están. Anda a encontrarlo. Anda a encontrarlo. Mira, estos, ¿sí? A ver. Estos, básicamente. Es un montón, pero es lo que hay. $45,7 mol. 45,7 mol. Más 182,8 era, ¿no? Sí. Mol. Si en el parcial nosotros hacemos así como habías hecho al principio, tipo calcular el de 1 y después directamente restar, tipo hacer 1 menos y el valor, ¿nos lo toman como mal o está bien, aunque no lo hagamos las dos Mirá, veces? yo creo que está bien porque siempre estamos hablando de compuestos puros y situaciones con condiciones ideales. Entonces, si respetamos la idealidad, debería estar bien, ¿me entendés? Ya te digo, si son dos, está bien. De cualquier manera es una cuentita medio simple, o sea, pregúntalo de última. Pero yo lo he hecho así, restando el otro, y está bien, creo yo, me lo ponen bien. Distinto sería si tenés algún tipo de impureza, pero eso es más en soluciones, o algún gas que no sabés, pero ahí sería lo mismo que estar agregando otro gas, entonces tendrías que calcular todo de cualquier manera. ¿Me entendés a lo que voy? O sea, siempre es mejor asegurarse, o sea, no está de más hacer esta cuentita más y corroborar si está bien. Eh, pero bueno, podés hacerlo, si esa era tu pregunta. Estoy haciendo una cuenta con la calcu. Y bueno, sí, básicamente da 0,2, ¿sí? Lo cual tiene sentido porque la suma de los dos da 1. Entonces, te da una idea de que también, bueno, con los cálculos que hicimos, o sea, eran puros desde el comienzo. Los tomamos siempre como puros, entonces la suma de los dos te da 1. No hay vacío adentro, no hay otra cosa, no hay otro gas. Y ahí terminaría, ¿sí? No sé si les quedó alguna duda. ¿Quieren repasar algo más? Determinar las fracciones molares de ambos gases, sí, con las condiciones anteriores. Era eso, básicamente. Entonces, vamos de nuevo. Respetamos la estequiometría. Laburamos en moles, por lo tanto, si el dato nos lo dieron en kilogramos, lo vamos a pasar, bueno, 15.000 gramos, lo pasamos a moles, ¿sí? Y después ya trabajamos con moles. Entonces, siempre respetamos la estequiometría inicial, acá está la estequiometría inicial, y abajo le ponemos cuántos moles nosotros realmente le pusimos de reactivo. Eran 91,4 moles de nitrato de calcio. Las dos cuentas nos dieron cuántos moles nos iban a surgir de la descomposición esa, ¿sí? O sea, evidentemente, no sé, claro, lo está quemando, fíjate, calor. Lo quema y te sale ese gas así de la nada. Se ve que vos lográs aislarlos por separado, ¿sí? A esa presión. Entonces vos después querés saber qué volumen de cada uno podés obtener. Vos por estequiometría sacás cuántos moles. Entonces, por la ecuación de Clapeyron, que es esta no se la pueden olvidar, básicamente convierten de moles a volumen. A ver, bueno, no sé si está bien dicho convertir, ¿no? Pero es como una equivalencia de cuánto ocupan esos moles, ¿sí? A determinada presión y temperatura, ¿sí? Por la ecuación de los gases ideales. Siempre hablamos de gases ideales. Gases reales ya lo van a ver en fisicoquímica, pero siempre gases ideales estamos viendo acá. Bueno, calculamos por separado sus
sus volúmenes, y después con esos datos podemos calcular las presiones parciales, ¿sí? Reemplazando de nuevo en la ecuación, pero ahora con el volumen total, que era lo que te decía que pasaba. Se ve que vos primero lo aislabas y querías ver cuánto había de cada uno, ¿sí? Vos lo anotaste en el experimento, cuánto había de cada uno. Después lo metés a los dos en un recipiente de 15 litros, a la misma temperatura, 25 grados, y bueno, querés saber básicamente qué onda con la presión, qué pasó con la presión al meter los dos, ¿sí? Bueno, y ahí quedaría. Haciendo la cuenta te quedan las dos presiones, sumando las presiones, la presión total que vas a manejar ahora, ¿sí? Y fíjense que tiene sentido, ¿no? Porque nosotros a una cosa que ocupaba 560 litros y 140 litros, ahora lo estamos metiendo en 15 litros. O sea, tiene mucho sentido que la presión esté aumentando tanto, porque la presión pasó de 0,8, ¿sí? De 0,8 a ser 360 casi la total, ¿entendés? 370 prácticamente. Es un montón, una barbaridad. Pero tiene sentido, porque estás pasando de 8 atmósferas de presión en cada uno a 370, estás pasando de tener 560 litros y 140 litros a tener 15 litros entre los dos. O sea que tiene todo el sentido del mundo que haya variado así. Y bueno, después las fracciones molares es simplemente calcular los moles de cada uno con respecto a los moles totales del recipiente que los contiene. Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna duda más. Si les quedó algo ahí dando vuelta, alguna dudita por ahí, pueden hacerla. Hable ahora, calle para siempre. Bueno, entonces sigo yo, si no. ¿Me relevás, Marian? Cambio. Sí.